Amigas de YouTube, bienvenidos a otra entrega. Hace pocos días se hizo público un memorándum de la Policía Nacional donde se invita a los uniformados a que participen tanto de las actividades que se realizan en la Iglesia Católica como de la Evangélica. Al mismo tiempo se hace la invitación para que se documente con fotografías y videos de esas actividades religiosas. Y ciertamente esto ha despertado el interés de la comunidad cristiana y es por ello que queremos conversar con Víctor Medina, quien es pastor de una congregación importante de la ciudad y él tiene una postura que quiere hacer de público conocimiento. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias, José, a tu público también, un afectuoso saludo. Esta plataforma tan vista, tan sonada, quiero felicitarte a ti y al equipo por esta labor que yo considero encomiable porque es una labor noticiosa. Te agradezco por haberme considerado para estar en el día de hoy. Gracias de corazón. Yo quiero saber la postura, luego también de que la Policía Nacional estuviera aclarando que no pretende violar la libertad de culto, que se trataba de una implementación de proximidad para que los policías tengan una cercanía mucho más con las iglesias, con la comunidad, etcétera. ¿Cuál es la visión suya en ese sentido? Mira, yo creo que de facto debemos partir de las buenas intenciones, de facto, ¿verdad? Siempre debemos partir de ahí. Entonces pensemos que la idea era más bien este concepto de acompañamiento, de sensibilización hacia el cuerpo de la uniformada que tanto lo necesita probablemente en estos tiempos. Entonces, si partimos de esa buena intención, yo pienso que sí. Sin embargo, cuando nosotros vamos viendo el comunicado que se filtra, las cosas que uno ve, semánticamente no se puede entender tan cándidamente como yo lo estoy viendo. Sí. Lo que parece es más bien, estoy partiendo del hecho, ¿verdad? Sí. De que una persona emite una orden, en este caso el director, ¿verdad? El mayor general, emite una orden para que ellos vayan, documenten, como tú bien anticipabas, y ya entonces la interpretación debe ser otra. La interpretación es que están observando sigilosamente lo que nosotros hacemos o decimos desde las iglesias, cual que sea, no la mía, la que fuera. Entonces, eso nos pone primero de cara a la Constitución. Y ahí es que hablamos de que, mira, aquí hay un tema que de frente vulnera la Constitución de la República Dominicana, que es la libertad de expresión y la libertad religiosa, la libertad de culto, como tú también citabas. Por otro lado, te paras entonces al derecho, o sea, la libertad que tiene el ser humano, y nos vamos al concepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y podríamos entrar en mucha materia que, aunque no es del predominio directo nuestro, pues por cultura general uno sí la conoce. Partiendo de ahí, entonces las reacciones radicales, las reacciones a ese concepto no. Y te voy a explicar, no solo por lo que vulnera la Constitución, porque no es que seamos más constitucionalistas que los que estudian eso. Sin embargo, la motivación no es la correcta. Usted quiere enviar un policía, primero está también violando la libertad de él decidir a qué tipo de iglesias él quiere ir. Entonces, diría yo que es una violación doble. Estás creando una medida de coerción a la iglesia, estás actuando con una mordaza, pero también le estás imponiendo a un policía, lo estás adoctrinando en algo que no necesariamente él quiere. Y al entrar a la uniformada, él no está comprando un credo religioso, él está sirviendo a su país. No sé si me explico claramente. Entonces aquí hay una vulneración a la institución y al individuo. Pero en otro orden, digamos que lo que él quería, este señor, era darle un acompañamiento y sensibilizarlos. Como dije en principio, bueno, para eso existen las capellanías. Para eso es que va o un cura o un pastor o de cualquier denominación van a las fuerzas castrenses a ayudarles, a darles palabra, a llevarles un culto, que una misa, que unas canciones. Entonces, por eso te digo, cuando yo parto de la buena intención, debo decir que tiene las mejores intenciones, pero cuando partimos de la evidencia es como que yo llegue a este estudio, que está muy bonito, por cierto, y encuentre a un gato en este estudio con las patitas pintadas, ¿verdad? Sucias más bien de pintura, y encuentre 5 cuadros, uno de ellos el de Rembrandt aquí, recién pintado en un óleo fresco.
Oye, mira, por más que nosotros querramos decir, la evidencia es la evidencia, aunque nos cueste. Entonces yo creo que la evidencia es demoledora. En este caso, yo creo que lo más consciente, en vez de una evasiva, como ha pasado, perdón, es mejor aclarar. Y yo te diría algo que en plataformas como estas debemos observar. ¿Por qué usted esa vigilancia, en vez de llevarla a la feligresía y tener esa proximidad, usted no la lleva al Capotillo, no la lleva a Guachupita, no la lleva a Gualey, no la lleva a los Guandules, a la Sursa, no la lleva a esos focos, a los Alcarrizos, a algunos lugares, focos de criminalidad? Ojo, sí, no quiero decir que los que viven ahí lo sean. Quiero decir que los mismos habitantes de estos lugares están reclamando una mayor presencia de la policía. Sí. Y entonces, ¿por qué usted no los manda a acercarse a las juntas de vecinos y a que documenten con fotos y videos? Pero ¿qué se dice en las iglesias, desde el púlpito, que puede despertar el interés del gobierno? Yo pienso que primero no es nuevo, ¿verdad? Todo sistema de caliezaje aquí se le atribuye a Trujillo por el nombre de los caliés, sí, pero siempre ha existido en el ser humano ese sentimiento de indagación, de déjame ver, de cómo controlo todos los poderes fácticos. Yo le llamaría ese complejo napoleónico. Nosotros queremos tener un control absoluto de todo. Entonces, yo no creo que desde el púlpito se diga algo que vaya directamente en contra de un presidente. Pero definitivamente, en un Estado de derecho y con conceptos democráticos, en una república democrática, desde un púlpito yo tengo el derecho de decir bíblicamente, en este caso que nos ocupa, lo que yo considero en relación, por ejemplo, te pongo un caso, si vamos a hablar de David, un rey, ¿verdad?, segundo de la monarquía, y David cometió ciertos excesos, no todo fue color de rosa, y en uno de sus excesos el profeta Natán fue a confrontar lo que fue con el caso de Urías Eteo y Betsabé. Correcto. Urías era uno de sus valientes. Yo te podría decir cuántas analogías pudieran salir. Analogías que trajo Orígenes de Alejandría, sí, el siglo II, que fue quien popularizó la metodología alegórica. Te podría decir, mira, pero de ahí pueden salir cantidades de cosas que afectan lo que está pasando en una nación. Y la iglesia es un ente activo. La iglesia te congrega cientos, millones de personas en la República Dominicana. Me refiero a la iglesia a nivel global, a nivel general. Sí. Te congrega masas y tiene un mensaje que decirle a su feligresía. Entonces, si el país no va bien, hablemos del caso de la delincuencia en estos días, que está alarmante y que tanto nos preocupa. Bueno, pues desde el púlpito usted va a tronar responsable, o a decirlo de forma pasiva. No importa cómo usted hable o cuál sea su nivel de histrionismo, pero el contenido, evidentemente, que si usted quiere tener un control de las masas, eso es un principio un poquito comunista que no va de acuerdo a las ideologías predominantes en la República Dominicana. Pero ¿pudieran las iglesias alinearse en favor de determinado candidato, a favor de determinada postura, a favor de que, por ejemplo, en lo adelante puedan tomarse algunas decisiones que vayan en contra de preceptos religiosos? Totalmente. Y que decidan combatirlo de forma conjunta? Totalmente, y ya no ha pasado tan determinantemente en este país, pero hay países de Latinoamérica en los cuales la iglesia ha sido determinante. Revisa lo que está pasando en Colombia ahora, con el tema de Petro, sí, sea, pero yéndonos aquí al patio nuestro, con el tema de la ideología de género, el tema de la orden departamental que se lanzó en el 2019, el tema de la homosexualización, le voy a llamar ideología de género, porque es más que eso, no es un tema de homosexuales, ideología de género es todo un concepto. Con eso las iglesias tienen un concepto muy puntual, el tema del aborto y de las 3 causales, las iglesias tienen un principio muy claro al respecto. Entonces, evidentemente que las iglesias, fíjate que el tema de la ideología de género, cuando vino la marcha de con mis hijos no te metas, y quiero citar de nuevo la orden departamental, si mal no recuerdo era la 33-19, si mal no recuerdo, donde de una manera u otra ya se estaba hablando de una inducción al tema de género, cuando en el 2015 el otrora poderoso ministro de Educación, Amarante Barret, con el pretendían sacar un folleto que se llamó Hablemos, que tenía un tipo de convenio con una de las ONG pro aborto de este país, que es Pro Familia.
Y tú dices, bueno, y podríamos entrar en todo un debate al Sí. respecto de ese tema. La iglesia se alineó ideológicamente y eso sirvió inclusive para que las iglesias católicas y protestantes tuvieran un acercamiento. Fíjate que este obispo de Baní, Masalles, Víctor Sí. Masalles, y que los pastores, había que las instituciones paraeclesiásticas, había y hay un puente abierto. Y eso es interesante porque sí, la iglesia es un poder eh, que yo no lo vería nunca como una amenaza, pero lo vería siempre como un aliado para ser tomado en cuenta. Ojo, yo que soy pastor no estoy de acuerdo ni siquiera con que la iglesia quiera imponer ideologías, pero si yo no estoy de acuerdo que se haga de este lado, mucho menos lo voy A querer que se imponga. a querer que se imponga desde el otro. Y esos son debates enormes, pero te quise ejemplificar y abundar un poco al respecto para que veas que sí, que el gobierno dice, bueno, déjame regularlos, pero ¿y? O sea, que usted mande un policía, usted puede ver nuestros cultos online. La mayoría de iglesias ya transmiten digitalmente. Entonces me lo encuentro como que, tírele foto. No, pero yo te mando un selfie. O sea, como que, ¿cuál es el motivo? ¿Que nos van a quitar los templos? ¿Nos van a poner una mordaza? Para que justamente no traten ciertos temas. Pero si un policía de forma particular quiere acercarse, aunque esté uniformado, a una iglesia, ¿ustedes lo rechazarían? No, yo no, porque yo, Él llega, por ejemplo, con su arma de la calle, reglamento, bueno, y dice, déjame acercarme a Dios. Si quiero en este momento, pues entonces reconocer a Cristo como mi Salvador. No, bienvenido, claro que sí. Tú sabes que el tema está tan caldeado, o estuvo, o está, ¿verdad? Tan caldeado, que evidentemente uno partiría de una predisposición, pero de la predisposición del uniforme, no de la persona, del uniforme en el lugar, un día de culto, como caramba, nunca vienes con el uniforme Sí. y de repente ahora en este tiempo y espacio llegas. Eso podría generar cierta predisposición, pero en lo que eso se averigua, lo más importante es la labor de la iglesia. Y la labor de la iglesia es, bueno, si venga Jesús es su Señor y Salvador, genial. Si eso es cierto, habrán evidencias y cambios y testimonios de fruto en esa vida. Si no, ¿cuál es el efecto de esta persona en medio nuestro? ¿Qué puede hacernos? ¿Amenazarnos? Yo no sentiría ningún tipo de temor al respecto de eso, que manden 15, 20, porque ya lo otro es un asedio. Claro. Entonces, ¿Y no cree usted también que hay iglesias, como hay de todo en la viña del Señor, que se puedan prestar para justamente hacer cosas indebidas y presentar un camuflaje de que es una iglesia? pero claro, o sea, fíjate que el tema de la ley de lavado de activos que se lanzó, o la ley de lavado de activos, con una de las organizaciones que fue más rigurosa fue con la iglesia. Ojo, no es que nos han fiscalizado. Y este señor que está aquí siempre ha dicho que es importante que aunque la iglesia esté exenta de impuestos, porque es una institución de servicio social, no es menos cierto que debe ser fiscalizada. Es mi pensamiento. ¿Por qué? Justamente por eso. Y no por eso, entre otras cosas. Es la coartada perfecta o la fachada perfecta para que una gente te haga un cashback y al final, ¿qué es eso? Lavado de activos. Lavado de activos, Y claro hay, que sí, se prestan para ese tipo de fines, imagínate. Y esto yo nunca lo voy a justificar porque yo creo que en la raíz, aunque estamos en una generación que confunde donde forma es fondo hoy en día, Sí. pero al final, si nosotros enseñamos ciertos principios, debemos tratar de ser coherentes con ellos. Claro que sí. Entonces, cuando tú vas y le dices a una persona de escasos recursos, no pensemos en iglesias que ya tienen sus estructuras o que sus pastores, como es el caso mío, yo tengo empresas, que uno tiene como ciertos problemas resueltos. Pero hay gente que piensa con el estómago, y yo no quiero decirlo de forma despectiva, esa es su realidad. Sí. Y esa realidad los puede llevar a, si no hay una regulación que les ayude, un canon que les ayude, en este caso un canon civil, caramba, que se te aparezca un tipo y te diga, mira, tú con un hijo sin pagarle el colegio, y ojo, dije, no lo estoy justificando y sigo sin justificarlo, estoy poniendo un ejemplo para una realidad de esa que se enfrenta a la sociedad. El 80% de ese grupo que mencionaste, o sea, no todos los pastores son como la mayoría de pastores que se conocen, porque los que se conocen, me voy a colar ahí, aunque yo
vamos a decir, los que salimos en medios o nos conocemos o la gente ve, no es el retrato del Vox Populis del pastorado. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría son personas con ciertas necesidades, haciendo una labor, muchos de ellos muy loable, igual que muchísimos sacerdotes que tú ves en lugares donde hay una necesidad. Sí. Y yo creo que eso es algo aplaudible, genuinamente. Pero tú no puedes eximir del pensamiento la idea de que hay una necesidad ahí. Entonces, cuando una persona llega con un maletín, te dice, mira, hay $1.000.000, tú te vas a quedar con $30.000 y tú me vas a devolver $970.000, y tú lo vas a filtrar como que fue un diezmo, una ofrenda. Sí. Un entramado, lo vimos en días pasados. Lo vimos cómo se dio, sí. Con el caso de las pastoras Rossi, compañía, etcétera. Con Adán Cáceres Silvestre, que tenían toda una estructura religiosa a su favor, donde se recaudaba parte de ese dinero de los feligreses, se le pedía a esos militares que aportaran parte de ese diezmo, y eso iba a las arcas para ellos comprar empresas y ejercer en lo que dice el Ministerio Público, que hasta ahora no se han condenado, es presuntamente lavado de activos. No, pero vamos a tipificarlo así, sin ser abogados. O sea, sí, eso era una fachada. Ojo, no es que en esa iglesia no hubiese personas que amen a Dios genuinamente, que le estuvieran sirviendo genuinamente. No. O sea, fuera de la realidad, tú tienes ahí una persona que sucumbió frente a las tentaciones de Mamón, vamos a llamarla así, al Dios dinero. Entonces, si legalmente tuviéramos algún tipo de regulación, fuera un poquito más complejo eso. Ojo, la mayoría de pastores no está de acuerdo conmigo. Cada vez que me invitan a un programa de estos tan famosos, yo siempre digo, mire, yo no represento la opinión del colectivo. Todo. Y no me interesa tampoco, o sea, para nada. Es una opinión muy personal. Yo creo que sí debe haber fiscalización, porque al final el que nada debe, nada teme. Pero ¿y cómo se forma alguien para ser pastor? Porque, por ejemplo, hace pocos días yo estaba entrevistando a nuestro amigo Félix Peña, humorista, sí, y a raíz de una situación muy personal en la que él vivió, que estuvo complicado de salud, él entendía que el llamado era que él tenía que servir como pastor. Es posible que él tenga mucho conocimiento y no quiero menospreciar lo que él pueda aprender, lo que él haya recibido y cómo él quiera darlo, pero cómo una persona se forma para ser pastor y quién lo certifica como tal. Esa es una pregunta muy recurrente a la que yo siempre respondo con apertura y desnudez. Mira, el llamado, hablemoslo, el llamado es un tema teológico, ¿verdad? O sea, cuando yo me refiero a teología, me refiero a algo abstracto, que yo defino como estudio de Dios. Esa sería la definición académica, pero sigue siendo abstracto y particular, especulativo. O sea, si nos vamos a la historia, bueno, hay hechos demostrativos. Si nos vamos a la teología, hechos especulativos. En este caso, el llamado como vocación, como lo vemos en la Biblia, es alguien que te dice, mira, me apasiona eso, y tú vas viendo rasgos, y eso es lo que la Biblia parece, y digo parece porque el título sí lo vemos consistentemente, pero parece que hay un llamado, y el llamado se va probando con el ejercicio. Sí. Tú no puedes ser llamado a ser pastor si no te gusta trabajar con gente, y odias a la gente, no te lo recomiendo, claro, porque hay una contradicción en sí mismo. Bueno, en este caso tú puedes tener este impulso, ¿verdad? Que yo quiero, siento, etcétera. A veces en estos casos, y no lo menciono por Félix, pero podría ser entre muchos, cuando tú tienes una experiencia, de repente tú quieres devolverle a Dios, en este caso, por eso es teológico, entendiendo que fue Dios que lo hizo, tú quieres devolverle, retribuirle con tu tiempo, tu servicio. Sí. Te dedicaré mi vida. Ese fue la época del monacato del siglo IV en adelante, y la época entonces de las órdenes mendicantes, y entre otros, en el siglo, bueno, en la plena Edad Media. De eso se trataba, de gente que se volvía devoto a. Le entregaban su vida o le prometían su vida. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto, José? Que no necesariamente el oficio para servirle a Dios es pastor, hay muchísimos otros. Pero la gente se enclaustra en que dedicarle su vida
Tiene que ser un pastor. Tiene que ser un pastor o un sacerdote o una monja. No, usted puede ser un empresario dedicado a Dios. Usted puede ser un abogado dedicado. Usted puede ser un comunicador dedicado a Dios. Una cosa y la otra no son mutuamente excluyentes. Sí. Ahora, ¿quién forma? Aquí vamos. Tú tienes hoy, después del año 1517, aquella noche, bueno, aquella víspera de Todos los Santos, las tesis, Lutero, boom, Wittenberg, Alemania. De allá a la fecha, estamos hablando desde el 1531 a la actualidad, más de 30.000 confesiones religiosas. Cuando en ese momento existía una sola confesión religiosa con diversificaciones, que era la Iglesia Católica, y diversificaciones. Sí. O sea, habían órdenes, protestas y temas, pero era una iglesia. Al tú tener 30.000 confesiones, basado en el principio que el mismo Lutero va a exaltar de la sola escritura, tú tienes que hacerte la pregunta, entonces, ¿quién tiene la razón? Sí. Evidentemente que mi grupo y yo decimos, bueno, sobre este punto, y te cito algunos, tú ahí tenías a Lutero. Lutero fue el primero que fue crítico, y el concilio de Worms del año 1521, o la dieta de Worms, presidida por Carlos V, joven, eso fue su primer gran reto, un concilio, una dieta mundial, lidiando con una amenaza hacia el poder conocido en ese momento, fáctico como la iglesia. Pues tú tienes que este hombre, Lutero es el primero que dice, no, yo no puedo ni quiero, sus palabras en el concilio frente al emperador. Más adelante tú tienes a Zwingli, a Ulrico Zwingli, ¿verdad? La parte de Suiza en los cantones, ex católico. Tienes por otro lado a Calvino. Más adelante tienes, previo a Calvino, bueno, podríamos ahí a Juan Knox, una serie de reformadores, Thomas Cranmer. Y eso fue, ellos se fueron hasta debatiendo hasta muerte entre ellos. Quiero darte este dato histórico, solo para que tu audiencia lo conozca y tú, o probablemente lo conoces. Pero cuando Zwingli muere, el reformador suizo, Calvino dice, qué bueno que este perro, Lutero dice, qué bueno que este perro murió. Más adelante tú vas a ver en la historia el tema de Miguel de Servet y Juan Calvino. Servet, aquel médico eminente que va a ser quemado en la hoguera por disidencias religiosas sobre la Trinidad con Calvino. Sí. Lo quemaron. Y usted puede buscar en Google, busque usted Servet, los aportes en la hematología. Sí. Blas Pascal dijo, no hay crimen que se cometa con más placer que los crímenes que se cometen en nombre de Dios. Entonces tú te preguntas, ¿quién es que tiene la razón? Sobre temas que yo los llamo estéticos. Todo esto respondiendo a tu pregunta de un pastor, de quién lo certifica, o sea... Sí, ¿cómo obtienen ese aval de que... Muy complejo. Porque, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, tienen que pasar por una serie de procesos, de formarse, van al seminario, después siguen, desde el seminario se van a la teología, después hay una ordenanza con una serie de escalafones, con una serie de pasos que deben dar para irse formando, hasta que finalmente la iglesia los certifica como sacerdotes, los puede clasificar como obispos, pueden ser cardenales y demás, pero hay toda una ordenanza. Eso ha faltado entonces en la iglesia protestante. Es una pregunta, mira, una de mis especialidades y maestrías es historia de la iglesia. Cuando a mí me preguntan algo así, me complican, porque es tanta la información y poco el tiempo y el espacio que yo quisiera darte al respecto, pero te voy a dar algunos datos. Primero, ¿quién fue que denominó la iglesia como católica? Ignacio de Antioquía la llama católica, estamos hablando del siglo II. Ignacio de Antioquía la llama católica para defenderla de agresiones que él entendían que no iban de acuerdo a los cánones o preceptos más ortodoxos. Y él dice, no, una de las características de la iglesia de Cristo es que está esparcida por todos los lugares. Y esa es la iglesia católica. Era un tema solo geográfico. Sí. De ahí en adelante tú vas a ver las divisiones o los cismas que se dan en los albores del cristianismo. Divisiones. Entonces, yo no sé si eso ha faltado, porque de ahí siguió un curso indetenible. O sea, a pesar de que la Iglesia Católica fue eso más por el tema del poder estatal, porque yo te puedo decir que, o sea, fue una en forma y en fondo. O
Cuando tú tenías prostitutas dirigiendo el Vaticano, como Mariotza, como sus hijas, tú dices, espérate, o sea, dentro de las cositas, y no estoy haciendo una crítica a la prostitución. Exacto, ni a mis hermanos católicos, estoy haciendo una crítica que nos debe ser autoconstructiva a todos, porque ya critiqué a Calvino y a Lutero, entonces no podemos eximirnos. Hay una historia que es inalterable, indistinto a quien la cuente. Pero el punto es que Mariotza en específico, primero no conoció a Dios, siguió ejerciendo la prostitución y muchos de los papas, ella era senadora, sí, los ponía o los deponía. Ella ejercía su placer como un mecanismo o su cuerpo, ¿verdad? Como un mecanismo, sí, de control para mantener. Hijos de ella fueron puestos papas. Se llama la época de la pornocracia, sí, en el cristianismo. Entonces no es necesariamente rechazar a una persona que viene de esa línea, porque una prostituta tiene sus pecados, yo tengo los míos. Y, claro, o sea, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que desde el poder tú tenías no a una ex prostituta, a una, sino a una prostituta activa, ejerciendo y que controlaba el poder. Y a los papas, claro, y ponía y sus hijos. Bueno, es una historia bien interesante. Pero para responderte, para no quedarme corto en tu pregunta, el tema de si a la iglesia protestante le ha faltado eso. Mira, la iglesia anglicana está muy bien organizada, la iglesia metodista está muy bien organizada, la iglesia presbiteriana está muy bien organizada. En nuestros espacios veo la Asamblea de Dios está también muy organizada. Ahora, como iglesia protestante, yo soy un pastor independiente que no pertenezco a ninguno de esos concilios, ni me interesa. A ninguna ordenanza, nada de eso. A ninguno de esos concilios. Sin embargo, nosotros cumplimos con todos los requisitos. Los requisitos legales en nuestro país para estar constituidos como. Ojo, en la historia de la iglesia, cuando la iglesia fue expandiéndose, quien iba a ordenar a otro obispo, lo hacía a manera de reconocimiento público de que ese es del grupo nuestro. Pero eso era un acto simbólico. Tú te vas hoy en día, muchas iglesias no tienen sus papeles al día. Sí, eso es cierto. No tienen ni siquiera un RNC. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no están regulados, no están fiscalizados. De hecho, ¿quién quita que a ese pastor le digan a usted lo que es un ladrón o un corrupto? No, mira mis estados de cuenta. O sea, no hay forma si tú no estás organizado. Y yo creo que debería empezarse por ahí, porque la certificación como tal, imagínate que tú seas católico, o no católico, vamos a ponerlo dentro del protestantismo, que tú seas bautista y yo fuese pentecostal. Tú no me vas a certificar a mí como pastor porque tú entiendes que doctrinalmente tú y yo tenemos diferencias. Somos distintos, sí. En algunos puntos. Somos hermanos, pero tú no me vas a certificar porque lo que yo predico probablemente no va de acuerdo con la academia que tú enseñas y viceversa. Pero eso no te da poder sobre mí, no puede darme a mí poder sobre ti. Entonces no me quita la autoridad como pastor que tú seas de otra denominación y viceversa. Entonces es más complicado lo que parece. De lo que uno piensa sobre el diezmo, ¿cuál es su punto de vista? Una persona tiene que aportar de eso que se gana, llevarlo a la iglesia, puede diezmar haciendo obras de caridad en la calle, puede diezmar dedicando o dando parte de su tiempo para que otra persona se instruya a raíz de lo que esa persona sabe, o necesariamente tiene que ser un aporte de algo monetario. Mira, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. De hecho, en mi canal de YouTube yo tengo un video que se llama ¿Es obligatorio el diezmo? Y una serie de temas que son como intrincados y que nadie los toca, como la masturbación, todos esos temas que son como hasta tabú. Sí, un cristiano puede masturbarse. Ahorita hablamos de eso. ¿Y por qué tú señalas a Bambam? No. Pero volvemos. Pues yo no entiendo. Mira, el diezmo. ¿Tú sabes qué pasa con el diezmo? Que hay que saber las figuras que uno selecciona retóricamente. Mi opinión es que el diezmo no es obligatorio. Una vez dije eso en una reunión de pastores y querían matarme. Yo dije, no, es que eso no puede ser obligatorio. Porque si nosotros de Levíticos 19 sacamos todo lo que es ley ceremonial, sí, y nos quedamos solo con la ley moral porque la vemos vigente en toda la transversalidad de la Biblia, no podemos entonces más adelante asumir una figura
y querer imponerla cuando la estamos descartando como elemento ceremonial. ¿Por qué se impuso esa figura? Eso se hizo en el siglo II generalmente. ¿Y de dónde viene el concepto de la décima parte? Obviamente que Dios mismo a su pueblo le dice, indefectiblemente, de todo lo que tuvieres, el diezmo me darás. Pero era también una cultura, una costumbre natural de que los latifundistas, la gente que alquilaba tierra más adelante, después de, en la era cristiana, lo que asumía era que el pago equivalía a un 10% del valor de la propiedad. Entonces la iglesia cristiana buscó una figura para poder entender el concepto de economía. Te puedo citar a Tertuliano, que fue uno de los apologistas del siglo II, a Tertuliano, a Hipólito de Roma. Ambos, sobre todo Tertuliano, habla un poco de cómo era el sistema de recolección financiera. Primero, se mantenían miles de personas del erario de la iglesia, viudas y pobres, sobre todo. Segundo, dice, cito, las personas llevaban todos los días, todos los primeros días de la semana, que caía domingo, algo con lo que se pudiera ayudar a la comunidad. Cada quien lo hacía de acuerdo a la libertad y a su posibilidad. Termino la cita. Escucha. Muy diferente a yo decirte, no, tú estás en esta iglesia, tú tienes que darme el diezmo, tú. Y Dios te va a castigar si tú no das el diezmo. Y a ti, la plaga de Egipto y la plaga del Apocalipsis te van a caer. No, y reiteran, dicen al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Diciéndote, tienes que ponerte al día. Y el corazón no se te ha convertido y tú no eres fiel. Ahora, si tú eres fiel, te citan Malaquía, mira, si tú diezmas y hay alimento, las ventanas de los cielos se van a abrir. Y muchas. Tu pregunta fue, ¿qué yo pienso de eso? Yo creo que el creyente, primero creo que no es una figura correctamente utilizada en este tiempo, a nivel de recursos literarios. Claro. Porque no ha arrancado ni siquiera la palabra y están pidiendo el diezmo. En algunas iglesias, no en todas. Sí. O sea, no es bueno generalizar. Bueno, sí, yo he tenido la oportunidad de observar en algunas, como sin siquiera empezar muy bien, ya están pidiendo. Y te recogen 5 y 6 ofrendas. Yo soy de la escuela que yo respeto todo eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, lo respeto. Lo respeto. Pero no estoy de acuerdo y no me congregase en una iglesia de ese tipo, porque no va de acuerdo a mi criterio bíblico. Ahora, yo creo que sí la Biblia nos enseña que el cristiano tiene que ser generoso. Sí. Que parte del cristianismo es la generosidad. Que un corazón orgulloso y atado al dinero, dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces yo sí creo que si estamos en un local, y mira, yo te voy a decir algo, y te lo voy a decir sin posturas. Yo lo que he hecho en mucho tiempo de mi vida es darme un tiro en el pie, porque yo pudiera, con las plataformas que tengo y con el histrionismo que puedo manejar y el conocimiento, utilizar eso su provecho. Pero no me interesa, porque genuinamente, te lo puedo confesar, yo no creo en eso. Si yo no creo que eso es obligatorio, yo creo que es parte de la responsabilidad del creyente. Si estamos en una iglesia, ¿tú sabes qué hicimos en la iglesia nosotros? Nosotros nos preguntamos, ok, ¿qué queremos? Quítale la palabra diezmo. Debemos todos aportar a que aquí se pague la luz, se pague el agua, se paguen empleados. Si usted quiere un pastor a tiempo completo, tiene que vivir, tiene que comer. No es el caso mío, yo tengo mi empresa. Tampoco critico al que está a tiempo completo, porque si yo quiero más de lo que mi iglesia me puede pagar, pues lo voy a producir. No se lo voy a sacar a un hermanito. Entonces tú dices, bueno, eso hay que costearlo, tiene un costo. Si vamos a hacer un proyecto, y yo creo en el proyecto del reino de Dios, hay que costearlo, fondearlo, como todo en la vida. Ok, bueno, genial. Y te voy a dar un testimonio. Yo estoy en el millón. Ese local a mí me lo donaron. Wow. $300,000. ¿Costaba ese local? ¿Cuesta ese local? No, ya cuesta más. Costaba. En aquel entonces costaba y se lo donaron. Eso es de la iglesia. Con papeles, tome. O sea, alguien que entendió, se vio motivado. Yo creo que tú te quedes aquí, que ya es la palabra de Dios. Y vamos nosotros no teníamos local. Por situaciones que después en segundos lo vamos a compartir. Sí. Pero en ese momento una persona, milagrosamente, y un grupo de personas me dice, mira, literal, esto fue lo que me dijeron, Dios puso en nuestros corazones. Wow. Yo digo, bueno, los milagros pasan porque... Ocurre, sí. Para que una gente desaficharse de 15 millones de pesos en ese momento, el dólar estaba al 50. No es cualquiera, tampoco es que cuánto dinero, pero son 15 millones. Y me dice, yo te lo voy a entregar remodelado. Y le dije, no, ¿cómo así? No, usted me lo va a entregar tal como está.
Una casa. Y yo le dije a los miembros que teníamos, esto que ustedes ven, tenemos que convertirlo en una estructura con el dinero de nosotros. ¿Por qué te digo un tiro en el pie? Porque cualquiera dice, amén. Yo no critico al que hubiera dicho, vamos amén, remodelado, con pantalla de 15... Póngale pantalla LED, póngale de 15 pies, curva, sí. póngale un auditorio de niños. No te estoy pidiendo mucho, solo que para Dios hay que dar lo mejor. Todo tiene que ser con excelencia. Y si ya lo vas a dar, dalo bien. Fíjate que la retórica está... Sí. No, fue todo lo contrario. A la iglesia, así. Si el culto lo tenemos que dar en una sala, así lo vamos a hacer. Ha sido un camino más largo, obviamente, ya hoy está muchísimo, o sea, es un auditorio chulísimo, bonito, lindísimo, pero ha costado un precio que lo hemos pagado nosotros como iglesia local, el que está ahí. Entonces, mi problema con el dinero, o mi tema con el dinero, es que la iglesia no es un centro de acopio económico, la iglesia es un centro de redistribución de esas cosas. Sí, la iglesia tiene gastos. Yo creo más. Fíjate, a mí, por eso te decía, quitémonos la palabra diezmo. Cuando yo veo en el Antiguo Testamento, antes del concepto de la ley, que Melquisedec va y le lleva el diezmo, era porque era una medida. Esa es la palabra. Es como una medida, y fue lo que hicimos en mi iglesia. Bueno, ok, ¿cómo nosotros queremos aportar? Ok, vamos a sacar el 10% de nuestro salario. Pero no bajo la teología. Y fue porque... De que sea obligatorio. De que eso es obligatorio, de que... Mira, yo tengo muchísimos defectos. Muchos. Problemas, muchísimos. Tentaciones, muchísimas. Pero por ahí, ese no es mi problema. Ese no es su problema. Y en cuanto a la imagen, pastor, por ejemplo, observamos que la sociedad se está fijando en algunos pastores porque tienen una excesiva carga de lujos. Y es verdad que el reino de Dios es de riqueza, pero también hay personas que entienden que hay un exceso en cuanto a indumentaria se refiere, a lujo se refiere, a la vida, donde antes, por ejemplo, un cristiano de protestante se distinguía de cualquier ciudadano por la forma en que vestía, no porque estuviera mal, sino porque vestía de forma adecuada, pero no aparentaba como que era un megamillonario. No le hace daño eso a la iglesia, que de repente ciertas personalidades quieran llevar una vida de lujo, con ropa, con vehículo, con todo y todo lo que exhiben, la esposa, los hijos y todo, y de repente le dice, pero espérate, ¿de qué vive? En su caso usted dice que tiene empresa, pero hay personas que solamente viven de la iglesia. Bueno, mira, yo creo que en ese punto la ostentosidad no es buena, como tú dices. Aunque tú dices, la gente sigue mucho este tipo de personas, bueno, por un aspiracional. El ser humano, sobre todo el latinoamericano, tiene ese aspiracional todavía desde la época de la colonización, pero donde que viene el rey Fernando el Católico y la reina Isabel a visitarnos y nosotros estamos esperando eso. Entonces todo lo que sea ostentoso es iridiscente, o sea, me rompe el iris. La gente se va, para que el público entienda, la clase popular, la gente se va detrás de lo que ve por la riqueza, lo bonito, detrás de ese éxito, y no necesariamente detrás de Dios. Puede ser, pero persiguen, o sea, hacen una triangulación de que si ellos tienen eso porque le sirven a Dios, entonces si ellos le sirven a Dios, Dios les va a dar eso. Y eso es como un silogismo tonto, porque estás enfocado, primero estás mercadeando a Dios. Dios no es oro y plata, Dios es mucho más de ahí. Cuando tú los reduces a oro y plata, tu mensaje queda totalmente corroído y totalmente disminuido, porque yo te puedo decir que yo conozco muchos millonarios totalmente infelices. Entonces, si el oro y la plata fuera la norma o la clave de la felicidad en la vida, ¿por qué tantos de ellos se suicidan? Ojo, yo soy de los que cree que si usted trabaja y usted se puede comprar un Rolex, cómpreselo. No tiene, pues, si le gusta. Es aspiracional, no necesariamente es el mejor reloj. Pero si a usted le gusta y puede darle dinero, se lo compra. Pero el tema no es ese. El tema es que reducimos a Dios a las migajas del oro y de la plata. Y el dinero es un muy mal amo. Por eso cito de nuevo a Pablo cuando le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, yo creo que sí, que la ostentosidad
solo del ministerio. Solo del ministerio no ayuda, al contrario, es un mensaje confuso, porque estamos haciendo a Dios, como yo he dicho en un libro que escribí, lo estamos volviendo el genio de la lámpara de Aladino. Sí. O sea, tú vas a la iglesia A pedir 3 deseos. a pedir 3 deseos, y si no te lo dan, ¿qué pasa? Entonces, se siente decepcionado. yo conozco un Dios en las Escrituras que permite lo malo. A pesar de que te acompaña permite lo malo. O sea, yo no creo que el éxito es sinónimo de que Dios está contigo. Y yo he visto gente fracasadas con los que Dios está, porque el fracaso es parte del ingrediente del éxito en la vida de ellos, probablemente no en la presente, pero sí en la eterna. ¿Cómo tú me dices a mí entonces, cómo tú me explicas el proceso de Job? Si fue Dios mismo que le dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo tú me explicas el libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, cuando dice, de Dios sale lo bueno y lo malo? O el libro de Amós, ¿habrá algún mal en la ciudad que yo, Jehová el Señor, no haya hecho? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, bueno, yo le voy a servir a Dios y ya, toda mi vida va a estar bien? Eso es estúpido. O sea, Jesús, que es Dios, que vino como el Hijo de Dios aquí a la tierra, ¿cómo murió? ¿Cómo nació y cómo murió? Claro, un pesebre. Un pesebre suena bonito porque nos viene el 25 de diciembre. Si no vamos al detalle de cómo posilga, fue. Claro. Era una posilga de cerdo. Sí. En una posilga de cerdo. ¿Tú sabes lo que hay en una posilga de cerdo? Sucio todo el tiempo. Mucho lodo. Todo eso y todo lo que la gente está pensando, eso mismo es lo que yo estoy pensando, eso está lleno de eso. Ahí nació. O sea, que esa imagen no es sana. Y sobre el tema de la masturbación. ¿Y por qué vuelve a señalar? No, porque el muchacho tiene problemas con eso. No, con mamá, que es mi hermano, que lo quiero. No, Un cristiano se puede masturbar. Mira, sin pecar, eso no es pecado. No, ahí hay un tema. Aunque sea en nombre de su esposa. No, al contrario, ese es el nombre de tu esposa, hazlo mucho, muy bien. Ok. Claro. Sí. Y aunque esté solo, que no tenga una vida, que no esté... Mira cuál es el tema con eso. Eso siempre ha sido un tabú, un mito, y evidentemente... Y en la iglesia no se quiere hablar de eso tampoco. No, porque hay un temor de que si tú dices, yo me masturbé, te dicen, tú tienes al diablo. Tú tienes al diablo. Está poseído. Está como Bam Bam, que tiene al diablo, ese muchacho. Qué lindo, está más... pero mira qué pasa, o sea, yo lo he explicado, obviamente el cristianismo comporta un concepto moral, comporta una moral elevada, y eso es bíblico y lo vemos, hay una ética y una moral que el que es cristiano persigue. A veces confundimos la ética y la moral con una violación en caso de no tenerlas y llevarla al epíteto de que eso es un pecado. Vamos a deconstruirlo. Primero, la masturbación es algo tan antiguo como la raza humana. Sí. La masturbación, desde el punto de vista anatomofisiológico, sigue siendo la excitación de un miembro. Es algo mecánico, por así decirlo. O sea, usted agarra, si es varón, usted tiene un miembro que esté erecto, en el mejor de los casos, funcionalmente, sí. Y usted lo excita y eso va a eyacular. Eso es un proceso que... fuera de lo mental, es un proceso totalmente natural, incluido lo mental, pero quitémosle el morbo de que tú estás pensando en una mujer que tú viste. No, es un proceso anatomofisiológico. Cuando usted se va a hacer un espermatograma, ¿qué usted hace para sacar el semen? Tiene que hacer. Tienes que masturbarte para sacar eso. Entonces es un proceso totalmente mecánico. Entonces la pregunta puntual, ¿la masturbación sería un pecado? Mi respuesta siempre ha sido, a eso no. Porque es un proceso mecánico. Ahora, ¿dónde? Cuando se entra la lujuria. Ahí ya hay un tema que no tiene nada que ver con lo mecánico, que es un tema totalmente mental. Y es cuando viene el tema de la lujuria, cuando viene el tema de la adicción. Fuera de lo que fuera masturbación, ponte tu cigarro, cerveza. Cuando tú eres adicto de algo, eso es contradictorio totalmente con el Evangelio, porque el Evangelio lo que vino fue a hacerte libre. A romper esas cadenas. Entonces, cuando tú te vas al tema de la masturbación, la pregunta es, ¿en qué es que yo estoy pensando? Si yo no me fuese ni siquiera a la forma, claro. Yo me fuera al fondo, ¿qué es lo que me está motivando? ¿Cuáles son esos pensamientos? Si usted es un hombre casado, ¿usted está pensando en su mujer? Sí, ya ahí la cosa cambia. Porque de hecho, en el juego sexual, cuando tu pareja te masturba,
¿Cuál sería el pecado ahí? Al No, contrario, ninguno. que bueno, haga todo lo que usted pueda para satisfacer dentro de ese vínculo a su pareja. Felicidades, enhorabuena. Dios creó el sexo no solo para la reproducción, también para la recreación. Claro. Y te explico eso desde el punto de vista anatómico porque fíjate que el hombre sano amanece con una erección. Sí. ¿Y por qué digo sano? Usted va a un urólogo y usted le pregunta, o sea, la salud del pene, un pene sano es un pene que generalmente amanece erecto. Sí mismo. Si no amanece erecto, no es que todos los días, pero si no amanece erecto, si Hay usted tiene problemas, 3 sí. semanas que no siente, Ya hay que te revisar. vayas rápido porque Sí. tiene un problema. Entonces, los sueños mojados, que son muchas veces una forma de evacuación, de eyaculación, literalmente en este caso, de sacar o de drenar algo, un líquido que está albergado en algún lugar. Entonces, obvio que cuando tú hablas de estos temas, hay una línea gris, porque mucha gente, yo grabé un video de eso, mucha gente, pero hasta comediantes famosos de este país subieron un corto mío diciendo el pastor fulano de tal manda a la gente a masturbarse. No, yo no en ningún momento, No, nunca lo he fomentado. pero ni tampoco, ni que me importa lo que la gente haga en ese sentido. ¿Y qué me Sí. importa a mí eso? Pero tampoco fomentaré, no, que alguien viole sus principios. Ahora, usted tiene que analizar el Lo que porqué está de en las su cosas. O sea, esto yo lo creo porque lo he oído que se ha repetido mucho, perdón, o porque verdaderamente Sí. esto, o sea, bíblicamente, y yo te lo voy a poner un poquito más claro todavía. En la época de Pablo, ¿había masturbación? La respuesta es Sí. sí. O sea, la gente cree que ahora que nosotros hemos descubierto una sexualidad promiscua, pero el que ha estudiado historia sabe que la promiscuidad como tal, para que tú tengas una idea, los griegos cuando iban a la guerra, ellos tenían un juego que se llamaba el tetos, que era la posición en la que iban a estar, porque los obligaban inclusive hasta a tener sexo, porque ellos iban a convivir durante mucho tiempo en las campañas que hacían de guerra Sí. y demás. Si tú ves los jeroglíficos que se han encontrado, tú te sorprendes, o sea, cantidades de Claro. cosas. Entonces nosotros no hemos descubierto nada en este Absolutamente tiempo. nada. La pregunta es, si eso existía, ¿por qué en Romanos 1 no se habla de eso? Y obvio, muchos hermanos, yo una vez vi un video de gente criticándome a mí, como que yo necesitaba algún tipo de Sí. ayuda, que me orientaran. Y yo, frente a eso, lo tomo genuinamente muy humano y muy chévere. Usando el texto de que el que peca contra su propio cuerpo. Pero yo digo, señores, a veces nosotros somos tan artísticos con los textos. Porque usted se come una caterva de empanada a veces en la mañana y eso le da... eso Claro. lleva colesterol. Usted bebe, no voy a mencionar marcas, pero usted bebe cola, cualquiera de las colas que usted beba, y eso es solo dañino lo que usted le da. Automáticamente. Entonces usted está pecando contra su cuerpo. Vamos a ser serios. Sí, o sea, no se puede, claro, oye, tú vas a una romantizar una parte y querer otra. Entonces, omitirla, porque sí. es que ni siquiera está aquí, que ese es el tema. Tú vas a una actividad de nosotros a veces, y el hermano José, y el hermano, ¿y qué vamos a hacer una vigilia? ¿Y cuál es el...? No, y después, ¿qué vamos a comer? No, mira, unos espagueticos, unos salami, y Sí. todo lo resolvemos con un morbo hacia allá. Entonces, tú estás pecando contra tu cuerpo. Y después venimos a orar en contra del espíritu de la diabetes. Pero, ay, es que yo quiero darme un tiro. Claro, ¿verdad? Ahí no hay una consonancia. Y sobre Orlando Jorge Mera, que vemos, por ejemplo, esta situación que ha consternado a la sociedad dominicana, donde la familia rápidamente ha dicho que perdona, aunque van a seguir con las acciones legales en contra del señor Miguel Cruz. Si Miguel Cruz, por ejemplo, hoy se arrepintiera, Dios lo perdona después de haber cometido eso, un hecho tan horrendo como lo que se cometen diariamente también aquí en el país. Déjame concluir con la masturbación, porque Sí. Bambán no se me... Bambán, que está... está sí. nervioso. Bambán, sí. Porque no quisiera también que la gente en esta plataforma que te ve todo el mundo diga, ahí volvió el hombre a Sí, mandar sí, a la sí. gente. Yo no he mandado a No, nadie a para masturbarse. nada. Yo estoy diciendo que ese es un acto natural, fisiológicamente, que el acto en sí mismo no es pecado, lo sostengo. Y quiero decir que ya todo queda en un tema de conciencia y usted debe revisar el móvil que lo lleva a eso. Si usted está codiciando a la mujer ajena, ¿qué dice la Biblia de eso? Que eso Ya sí eso es es pecado. automáticamente Entonces, pecado. el pecado a veces no es la forma en este caso, es el fondo. Sino lo que hay en tu mente. Eso sería. Entonces, yendo a tu pregunta, que yo creo que cambia el tono Sí. totalmente de la entrevista. Mira,
primero, qué pena que nosotros hayamos presenciado esto, que no está tan luctuosa, ¿verdad? Tú sabes que yo en la radio, justamente los lunes, tengo programa a las 9 y ese lunes yo decía, hay gente que no va a llegar a su casa. Lo recuerdo por el evento. Sí. Hay gente que no va a llegar a su casa. Y mira, cuando uno dice ese tipo de cosas, nunca te va a pasar por la cabeza que personas de ese nivel van a estar. Van a ser esa persona que tú estás diciendo o describiendo. Entonces, fue un acto lamentable. Yo les externé y vuelvo y les externo mis condolencias a la familia y que pensemos que ninguno estamos exentos de ese tipo de realidades. Entonces, lo de Miguel, mira, una de las cosas importantes en la vida es nosotros, y que el Evangelio empieza por ahí. El Evangelio empieza, a diferencia de muchos predicadores que yo escucho, el Evangelio empieza por la ira de Dios. Dios se airó y necesita resolver el problema de la ira. Envía a Jesús a declarar eso y Jesús va a decirle a la gente, arrepiéntanse. Entonces, mire el hilo conductor. El arrepentimiento yo creo que es la vía clave, y el arrepentimiento implica un reconocimiento. Hay 3 palabras que incluye arrepentimiento, por lo menos en teología enseñamos eso, que es contrición, que es compromiso, ¿verdad? Y que es conversión. La pregunta es, si este hombre está arrepentido, ¿tiene contrición? Contrición no es salir llorando, hay muchos dramatistas. O sea, genuinamente, eso lo sabe usted. ¿Tiene un compromiso de no volver a cometer eso? Y número 3, ¿está usted genuinamente convertido? O sea, ¿usted verdaderamente quiere cambiar el rumbo de su vida? Sí. Para mí, entonces, todo empezaría con él siendo honesto y confesando su pecado. No buscando estos subterfugios y estas artimañas de... Esta exposición mediática. No, mi hermano, o sea... De que él tenga que dar su versión. El evangelio empieza por el arrepentimiento. Si yo, José, te falto... Yo llegué tarde a la entrevista. Yo llegué tarde. Sí. Señora, a mí no me van a entrevistar aquí hoy. Yo llegué tarde. Yo no puedo venir con subterfugios. No, miren, perdónenme. Ya eso aplaca... Ya de ahí para adelante está en usted otorgarme el perdón a mí. Pero ya yo empecé. Automáticamente, claro. Pero tiene que haber primero un reconocimiento. Un reconocimiento. Entonces. Esa autocrítica también interna, donde tú hagas conciencia de la acción que tú tomaste. Entonces, te voy a poner 2 ejemplos del ladrón, de los 2 ladrones que estaban en la cruz. Dimas y Gestas, como dice la tradición. Es el caso perfecto. O sea, lo que esos 2 ladrones hicieron. Miguel Cruz es un niño de teta delante de ellos, porque sediciosos, criminales eran los que colgaban en estos lugares. ¿Cómo fue el diálogo de ellos? Uno lo increpaba y decía, no, pero si tú eres, tú, bájate, tú. Otro decía, caramba, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí, que soy pecador. Yo creo que Dios nos perdona absolutamente a todos. A todos. O sea, este hombre hizo un hecho que tiene el agravante de que fue un ministro, de que fue una persona buena, hasta donde se conoce. Todas esas son agravantes y atenuantes poquitas, pero agravantes esa, pero eso pasa a diario en nuestro país. Pero ¿usted cree que es correcto? Por ejemplo, alguien que se cansa de hacer el mal toda su vida y ya se da cuenta de que le quedan 1 año, 2 años, 6 meses de vida y dice, ya yo me voy a arrepentir. Y muchos dicen, pero ¿cómo va a ser? Fulano se arrepintió, pero mira todo el mal que hizo, entonces ya Dios lo va a recibir porque después de haber causado tanto mal en el último tramo de su vida, él decidió que se iba a acercar. Mira, si fuera tan fácil y tan transaccional, yo lo hiciera así también. Si fuera un negocio tan cuadrado como la gente lo romantiza, como tú decías, yo lo cogiera igual, porque ¿qué sentido tiene a veces eximirte de cosas que para ti no son malas, solo porque el texto dice que eso no está bien? ¿Qué sentido tendría? Si yo pudiera, no pensando en criminalidad, pensando en mí, olvidémonos de crímenes que evidentemente vulneran leyes, en la autoindulgencia, en la autocomplacencia, para mí fuera un negocio redondo al final decir, bueno, déjame calcular. Entonces, en el minuto -1, ahí yo voy a decir, Señor, pero ya yo gocé todo lo que yo quería gozar. El punto está en que no es tan transaccional como yo creo.
de que hay un fondo que quien lo conoce es Dios. Y de que no es un tema de que yo gobierno la entrada al cielo con una confesión. Sí. Que yo creo que se le ha hecho mucho daño Claro. a las iglesias solo enseñando el confesionalismo o el decisionismo. O sea, levante la mano. ¿Cuántos levantaron la mano aquí? Ah, ya usted es Confesó cristiano. ya, claro. No, eso no es cierto. Eso es un error teológico craso. Una persona que confiesa, ese es el primer paso. Cuando es creyente, eso solo Dios lo sabe, pero hay un proceso de cambio y de frutos que tú tienes que decirte a ti mismo. Entonces, volviendo al ejemplo, si esa persona se convierte, ¿qué hizo Zaqueo cuando se convirtió? Quería devolver 4 veces lo que había robado. ¿Tú te imaginas querer reponer toda una vida de crímenes después de una verdadera conversión? Yo no quisiera bregar con ese lastre interno. Sí, es verdad. Entonces, suena muy chulo decir, no, yo te digo, si tú me muestras cómo, yo entro en el negocio. Yo lo voy a dar para allá, calculando. Sí. Y el problema es que nadie sabe cuándo es el día y la hora. O sea, mira, es cierto. Jorge Mera, poniendo el ejemplo, No sabe, es claro. mi amigo. Su amigo de infancia. Y era su victimario. Entonces, yo veniendo para acá, tuviste un accidente. Una situación. Pudo haber sido algo mayor, fue una sencillez, pero nosotros salimos a la calle. Nadie sale pensando que puede ser su último día. Y yo, que tengo ciertas maestrías en neurociencias, recomiendo que si usted piensa que se va a morir, vaya al psiquiatra rápido, porque una mente sana no anda pensando. No anda pensando en eso. Hoy es mi último día. No, Sí. no, usted piensa siempre en optimismo, en Que lo va a haber mucho que tiempo. voy, mañana voy a una cena, ahorita voy a hacer. Es una mente saludable. Sí. Pero yo creo, José, que sí, Dios perdona. Quienes no perdonamos somos los hombres. Nosotros nos cuesta perdonar. Yo te voy a poner un ejemplo del perdón. El perdón es tan liberador porque imagínate que este es José y este es Víctor. Y Víctor le hace algo a José. ¿Verdad? Sí. Víctor le hace algo a José. Si José no busca la forma de zafarse de aquí, donde quiera que José vaya, va a llevar a Víctor. Y la forma de tú liberarte de eso es a través de perdonando. Tú me soltaste. Ya Claro. lo que pase conmigo, eso es un tema de Dios. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente depresiva, apesadumbrada, frustrada, fracasada emocionalmente? Carga en el alma eso. Y están esperando todavía que Víctor venga a pedirle perdón. O sea que, no, yo estoy esperando que José, porque Sí. fue él que me hizo, pero la Biblia lo plantea totalmente diferente. Parece estúpido para algunos cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve donde él. Pero señores, es lo más inteligente que uno puede hacer. José, mira, yo me sentí mal cuando tú puedes pensar que yo soy un ignorante, lo que tú quieras, pero cuando tú me cortaste los ojos, yo me sentí muy mal. Y yo sentí que mi vida se iba a acabar y tú dirás, pero bueno, yo quiero pedirte perdón por haber provocado eso en ti o por lo que fuera, perdóname. Tú no entiendes porque tú fuiste Claro. que me agrediste según yo. Y la Biblia dice, resuélvelo. Ya yo lo resolví en mi interior, a nivel psicológico inclusive, y a nivel neurológico, ya yo hice una transacción de que eso yo lo resolví. Yo sigo mi camino. Mucha gente anda por la vida sin haber resuelto Se esos queda temas. atada a una situación, Y a a una un persona. problema, a una persona, y no supera, y después eso hasta lo enferma. Totalmente. Le da un cáncer, le da otra situación, o sea, no pueden concentrarse. Es una situación bastante difícil. Bueno, yo quiero agradecerle su tiempo, Pastor Medina, porque ha sido fructífera esta conversación. Esperamos repetirla en el futuro con otros temas de interés, porque me parece que es una persona que está bien documentada, es una persona que se va a la base, pero sobre todo realista. Y nosotros como sociedad aspiramos a tener líderes religiosos que no sean vistos como dioses, sino como seres, como somos todos nosotros, seres imperfectos, con virtudes, con defectos, y que también pues justamente queremos una representación que vaya acorde con la realidad, no como que cada pastor sea una especie de divinidad. Y eso usted lo demuestra de que realmente es una persona que tiene los pies sobre la tierra. No, yo te agradezco, José, a tu audiencia. De verdad, no fue en vano el que nos hubiéramos encontrado, el que hubiéramos podido hacer este Sí. espacio. Y espero que las palabras siempre caen, ¿verdad?, en terrenos. Hay terrenos Sí. fértiles, hay terrenos infértiles. Que lo que hayamos hablado hoy en cualquiera de las verticales que hemos tocado, Amén. pues pueda tocar una vida. Yo creo que la comunicación tiene ese poder de crear
vida. Y para mí sería un honor volver a esta plataforma, porque sé que hay muchas personas que son impactadas, no solo con una buena noticia, sino también, en el caso que nos ocupa, en algún puntito Jesús puede cambiar la vida de algunos. Hasta Amén. de Bambán, aunque Claro. tú lo dudes. No, Bambán, no, nosotros no estamos relajando con Bambán, pero Bambán es un hombre de Dios. Amén, yo lo conozco. Bambán es un hombre firme en su creencia, tiene una Así familia es. muy bonita. Para que ustedes tengan una idea también, aunque no salga delante de cámara, Bambán, acércate porque tú nunca has salido y siempre te mencionamos. Acércate. Ven, Bambán. Acércate, Bambán. Está bien. Está no, bueno, no, ahora no no quiere. quiere porque- Ven. Me vas a hacer una entrevista a mí después. Está bien, te voy a hacer una entrevista después, pero Bambán, que es Nicolás Castillo, es la persona que se encarga de nuestra producción y también es locutor de Llana. Cuando yo digo Bambán, es a él que me estoy refiriendo, pero es una gran persona. Así es. Y por eso está con nosotros en nuestro equipo. Así que cuando haya temas de dudas existenciales, religiosas, yo lo voy a invitar también para mí, que la podamos debatir. Con gusto. Bueno, nos reencontramos en una próxima ocasión y agradecemos a Dios por este momento tan privilegiado que pudimos conversar sobre temas tan buenos. Bye bye.